Carl, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar acá. De parte del Instituto de Estudios Sociales en Población, les damos la más cordial bienvenida a este, que es un evento más en el marco de una serie de eventos que hemos programado y que estamos programando como parte de la celebración de nuestro 40 aniversario. Que estamos cumpliendo justamente este 2015. Bueno, el Instituto de Estudios Sociales en Población justamente surge en 1975 como una respuesta institucional a una serie de características que en ese momento, en esa década, tenían las distintas poblaciones que estaban conviviendo en Costa Rica y bueno, y más allá en Costa Rica en el ámbito regional centroamericano. Uno de los temas que ha sido interés fundamental desde siempre en el instituto ha sido el tema de las dinámicas de la movilidad poblacional, denominadas de distinta manera en la historia del instituto, digamos, migraciones internas, migraciones extranjeras, migraciones internacionales. Y en esta oportunidad quisimos compartir con ustedes un trabajo, un ejercicio muy interesante que hemos realizado en el programa Migración, Cambio Social e Identidades, que es uno de los 5 programas de investigación que trabaja, que tenemos y que se desarrollan en el instituto. Y bueno, de mi parte, pues darles la bienvenida a esta actividad, también invitarlos a otra serie de eventos que vamos a tener durante el transcurso del año, con la presentación de distintas también temáticas de los programas que desarrollamos en el instituto. Me acompaña en la mesa Nelly Chávez García, que es compañera nuestra en el IDESPO desde hace ya un par de años. Es compañera nuestra en el programa de investigación de migración, cambio social e identidades, pero también actualmente se desempeña como estudiante asistente graduada, que es un tipo de perfil que estamos acercando en el instituto para poder contar con el apoyo de estudiantes que estén próximos a su graduación y bueno, que nos apoyen y sobre todo que nos acompañen en los programas, en las distintas actividades de investigación y de docencia que tenemos en el instituto. Neri es bachiller en Relaciones Internacionales de esta universidad y es egresada de la licenciatura también Relaciones Internacionales con énfasis en política exterior y diplomacia de la Universidad Nacional. En la actualidad también combina su trabajo que tienen en el instituto con nosotros con un trabajo de acompañamiento y de colaboración con sociedad civil y fundamentalmente con la organización ITSO, que es una organización que trabaja fundamentalmente en varias comunidades del país, acompañando poblaciones y procesos sociales y políticos importantes. Y bueno, ese es un ejercicio muy interesante que Nelly ha estado desarrollando en los últimos meses. Les comento un poco las actividades en las que Nelly ha estado. En el 2013 estuvo como ponente y fue ponente en el coloquio sobre individuo y violencia en la Escuela de Filosofía con la ponencia La violencia de Estado en Costa Rica. Luego, como parte de un proceso colectivo del programa de migración, escribió el artículo Medios de Comunicación y Percepción sobre la Migración en Costa Rica, que es un artículo que está pronto a publicarse en la revista Rupturas de la Universidad Estatal de Distancia, y también un artículo que escribió con el director del instituto,
denominado Ser Extranjero es distinto a Ser Migrante, que también está próximo a ser publicado por esta revista. Hace un par de semanas presentó la ponencia que vamos a ver hoy, la presentó en las Jornadas Centroamericanas de Análisis del Discurso, ¿verdad?, donde participó como ponente con esta ponencia titulada Imaginarios de Otredad, y también acaba de participar como ponente con una ponencia denominada La Alternativa en Contraste, Análisis Geopolítico de las Relaciones Diplomáticas entre Costa Rica y China en el encuentro Nuevas Voces de las Ciencias Sociales del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Así que, bueno, esa es la ruta y la trayectoria que ha tenido Neri con nosotros y también con otros espacios fuera de la universidad. Así que les dejo con Neri y la ponencia que nos va a compartir hoy. Adelante. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Yo espero que acá podamos conversar un poco y gracias también por la presentación tan bonita. Bueno, como les había comentado Memo ya en la presentación, este es un esfuerzo colectivo que hicimos la totalidad de las personas del programa de Migración y Cambio Social, y fue un ejercicio muy interesante. Ya van a ver por qué, sobre todo por el tipo de estudios que realiza el instituto como tal, pero además el seguimiento después que se le hay que darle, ¿verdad? Nosotros titulamos esta ponencia como los medios dibujando nuestros vínculos con las personas migrantes. Aquí tengo un poco la hoja de ruta. Esto es lo que voy desarrollando en el transcurso de la presentación para que no nos perdamos y podamos dialogar más, ¿verdad? Entonces, primero voy a hablar un poco de los aspectos generales de la encuesta, en vista de que es como la antesala al estudio que les voy a presentar hoy. La contextualización, porque en el programa consideramos que esto es fundamental para la hora de desarrollar tanto la investigación como en el momento, digamos, del hecho, de las cuestiones que vamos a investigar. Luego vamos a enfatizar un poco en algunos referentes teóricos y metodológicos para poder dibujar cuáles fueron los principales hallazgos y las principales conclusiones. En ese sentido, como ya decía Guillermo, alrededor de los 40 años ya del instituto, el tema de migraciones ha sido recurrente. Sin embargo, a la hora de la encuesta, que fue, digamos, el primer momento de esta investigación, encontramos que eran de carácter muy demográficos, por decirlo así. Entonces nos empezamos a preguntar, digamos, cuestiones que tienen que ver más con el imaginario, con la construcción de qué es lo que tiene que ver con las opiniones, qué es lo que pensamos de todas las personas migrantes en Costa Rica, quiénes son, cómo nos llevamos, en dónde las ubicamos espacialmente, y también el somos, ¿verdad?, en cuanto a temas de convivencia y nuestras relaciones con ellos y ellas. Y el otro tema sería la construcción de estos imaginarios, donde enfatizábamos, por ejemplo, en el tema de medios de comunicación, y yo lo intenté desarrollar en uno de los artículos que mencionaba ahora Guillermo a la hora de la presentación, y todo lo que tiene que ver, digamos, con la identidad nacional, al ser el punto de partida para construir la relación con esos otros. Ahora bien, en cuanto a la encuesta, y esto es muy característico, digamos, esto es como la forma de investigar del instituto. Aquí hay algunos aspectos importantes. La población es representativa a nivel nacional, es una encuesta telefónica, 1000 personas, y además es importante tomar en cuenta que tomamos como referencia digamos, a la encuesta nacional, al censo, para poder establecer las relaciones de porcentajes. La selección de los teléfonos es al azar, y en esa cuestión tomamos en cuenta también las variables de sexo y edad para que sean probabilísticos. Y bueno, ese es el error máximo. La encuesta fue realizada en el mes de mayo del 2012. Esta es la encuesta a la que, estas son como las personas consultadas, donde el 95.2% eran personas nacionales. Entonces ya ahí nos da un referente bastante importante al considerar que son, digamos, que todos los imaginarios y todos los resultados que dan la encuesta provenían en su mayoría de personas costarricenses. Quisimos colocar gráfico
porque principalmente consideramos que el resumen, todo el marco teórico que utilizamos como referencia a la hora de construir el instrumento y también a la hora de analizar todas las respuestas que obtuvimos por medio de la aplicación. Y este es como una interpretación que hace el equipo de migraciones, el programa de migraciones, sobre la lectura de Carlos Sandoval de otros amenazantes, donde, por decirlo así, todas estas variables, los medios de comunicación, la vivencia y la experiencia personal, así como algunos elementos culturales e identitarios y las condiciones sociales y económicas del contexto más inmediato, digamos, construyen o intervienen en ese imaginario, en la construcción del otro. En este caso, el otro específico vendrían a ser las personas migrantes en el país. Ahora, en la otra parte de los referentes teóricos vendrían a ser los estudios críticos del discurso. Tomamos como principal referencia a Van Dyck. Ahí me disculpan el tema del lenguaje, del idioma, y estos vendrían a ser como los principales puntos que tomamos en cuenta a la hora de elaborar el estudio, además de otras cuestiones, pero son un poco más aburridas, digamos. Aquí colocamos como las más importantes en el sentido de, por ejemplo, de tomar el discurso como una construcción social y un fenómeno tridimensional en las que tienen que ver todas estas dimensiones que ahí puntuamos. Y quisimos un poco ahí, por lo menos discutir a la hora de desarrollar la ponencia el tema cognitivo, ¿verdad? Cómo los discursos constituyen en realidad, se pueden llegar precisamente a lo que Van Dyck denomina como el control mental, por decirlo así. Y el otro tema, que es más importante quizás para el programa como tal, es que no son neutrales. Y en ese sentido quisiera hacer un posicionamiento del programa como tal, en el sentido de que todas las investigaciones que hemos desarrollado nosotros tratamos de que sean situadas, además de en un contexto, sean situadas en la discusión política que se está llevando en ese momento y se direccionen a generar relaciones más equitativas, más inclusivas con estas personas, sobre todo al hablar de personas con condiciones tan conflictivas en algunos casos y además de ser vulnerabilizadas. En ese sentido, nosotros tomamos una posición a la hora de investigar y hacemos eco de lo que menciona Van Dyck en el libro de Poder y Discurso, en el sentido de que quienes hacen estudios críticos del discurso toman una posición política y lo hacen expresivamente, lo hacen directamente. Y como otro referente tomamos los estudios que fue desarrollando él, que ha venido desarrollando sobre xenofobia y racismo en esta misma dinámica. Ahora bien, ¿qué es lo que les vengo a presentar hoy? Nosotros y nosotras, bueno, se aplicó la encuesta, ¿verdad? En mayo del 2012, como lo mencionábamos ahora, empezamos a analizarla y luego se convocó una conferencia de prensa como suele hacer el instituto. Y básicamente lo que hicimos después con los datos que presentamos en la conferencia de prensa, luego fuimos a analizar las notas que llevaron a cabo los distintos medios de comunicación sobre los resultados que expusimos nosotros y nosotras. En ese sentido, digamos, el corpus de todo el análisis de discurso vendrían a ser todo lo que fue desarrollado y fue, elaborado por los y las periodistas que fueron a la conferencia de prensa y también las personas que se apoderaron de esta información y emitieron comentarios vía internet en los foros o asimismo en los mismos textos del periódico, como abajo. Bueno, entonces es importante hacer un pequeño análisis sobre qué fue lo que pasó cuando nosotros desarrollamos la conferencia de prensa y el contexto en el que nos encontramos. Un tema muy interesante que de hecho Laura fue la que nos recordó es que el día de la conferencia fue el día de la inauguración del Mundial en Brasil del 2014, lo cual desembocan dos cuestiones importantes. Uno vendría a ser como obviamente toda la concentración en este evento masivo que desplazaba obviamente el tema de la conferencia de prensa. Sin embargo, el otro tema importante a tomar en cuenta es que al ser un evento de este tipo, donde fue la selección nacional y demás, que además hizo el papel mejor en la historia, dicho sea de paso,
despierta una serie de sentimientos que son nacionalistas y que rayan en el tema, digamos, de convivencia, pero siempre en exaltación, digamos, del ser nacional por el tema competitivo, ¿verdad? Y de dejar en alto el nombre del país. Eso sin duda es un tema a considerar tanto desde las personas periodistas, el discurso que emiten ellos y ellos, así como las personas que comentaron sobre los datos que presentaron las noticias. Luego, como parte digamos, de la forma de operar de la universidad y de la oficina de comunicación, es que nosotros como equipo, digamos, al convocar esta conferencia de prensa, tenemos que enviar un informe por correo convocando primero, y segundo, enviar un informe de prensa digital. Con eso se les convoca a ellos y a ellas como 15 días de antelación, más o menos. Y además, el día de la conferencia de prensa tenemos que ir con ese informe impreso y con una versión impresa de la presentación, con los datos más generales, digamos, de la encuesta. Es decir, las personas periodistas que asistieron a la conferencia de prensa tenían todos los detalles, digamos, de la investigación como tal. No podemos alegar que la información fue un poco difusa y demás, porque además tuvieron como una serie de tiempo, digamos, de leer el informe de prensa, por decirlo así. Y también al finalizar se daba un espacio para que ellos y ellas entrevistaran al equipo investigador de forma ya más personal, por decirlo así. Es decir, el material existía y existe. Ahora, ¿cuáles fueron los principales hallazgos que nos encontramos acá? En este gráfico tenemos como los números netos, por decirlo así. ¿Cuáles fueron los medios que fueron a la conferencia y que emitieron una nota? En prensa escrita tenemos 8, la televisión sacó 4 notas y en la radio contábamos con 2. Ese es como el panorama general de cobertura. Y una de las conclusiones más importantes es que ellos y ellas, al cubrir el tema del estudio, toman como referencia o como base para emitir estos discursos lo que es la identidad nacional costarricense, es decir, sobreponen, aunque el final de la discusión, digamos, al final de la investigación eran las personas migrantes, toman en primera instancia a las personas costarricenses. Y además, sobre esto se centran en 3 temáticas: sobre trabajo, convivencia e imaginarios de las personas migrantes. Aunque, por ejemplo, el estudio presentaba temáticas, además de ellos, que ahora vamos a ver que fueron los principales silencios, los temas que no fueron tomados en cuenta. Este es el detalle de los titulares. También ahí ven dividido el tipo de medio, y aquí podemos ver, puse en color rojo cuáles eran para poder referenciar un poco por medio de los titulares por dónde iba el discurso, ¿verdad? Que la mayoría parten del costarricense para hablar del otro, ¿verdad? No viceversa. Eso vendrían a ser ahí. Los podemos ver, por ejemplo, el estudio revela cómo percibimos a los ticos a los extranjeros. Encuesta revela la percepción de los ticos sobre extranjeros en el país. Se encuentran los inmigrantes, según la encuesta, los inmigrantes son bien vistos por los ticos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí pueden ver más o menos. Y este gráfico ya vendría a ser cuáles son los principales temas que abarcaron los medios de comunicación, donde encontramos básicamente mitad y mitad, por decirlo así, que vendría a ser el discurso sobre nacionalidades específicas y el discurso sobre el trabajo como tal. Es decir, hay una invisibilización de todos los temas que abarcaba la encuesta, por ejemplo, el papel de los medios de comunicación en esa construcción de identidades, también la movilidad interna, ahí podemos presentar algunos datos, o la distribución espacial, por mencionar algunos temas. Y ahora bien, como los principales, ya los resultados en concreto, por decirlo así, de acuerdo al discurso mediático, el trabajo es el adjetivo de la migración, es decir, el migrante es solamente aquella persona que se desplaza por cuestiones económicas para conseguir un mejor trabajo, una mejor vida, por decirlo así, y se invisibilizan
resto de las razones que existen detrás del movimiento de las personas, o también lo complejo que es la situación, ¿verdad?, a la hora de tomar la decisión de migrar. Y en ese sentido el trabajo se vuelve la única razón por que las personas migran hacia Costa Rica. Y ahí, por ejemplo, pusimos el dato de CR Hoy, que de hecho fue yo creo que fue la peor noticia, la peor nota de prensa que fue publicada, en el sentido de que toman uno de los porcentajes más bajos, por ejemplo, dentro de las percepciones, para contribuir a esta discusiones o a esta temática de estigmatización hacia las personas migrantes. Continuando con el tema del trabajo, ahí tenemos otro texto interesante que es la prensa de Diario Digital, donde básicamente lo que encontramos es que además de, bueno, el caso de CR Hoy, por ejemplo, que no se manipuló los datos, la prensa del Diario Digital, y al igual que la mayoría, eran como cuestiones muy, muy descriptivas, no había mención de cuestiones contextuales o tampoco situarlo, digamos, en una discusión, simplemente era una mención a los datos de una específica pregunta, que era la que decía: ¿qué opina usted de las personas migrantes? Y relataban eso, además de que ignorando, digamos, los otros datos, las otras preguntas que tomamos en cuenta a la hora de construir el instrumento. Y volvemos a ver cómo el tema de la nacionalidad viene a ser la base. Y en algunos casos, como este caso, el de CR Hoy, me devuelvo acá un poco, donde toman en cuenta el dato menos relevante. Ahora bien, en relación con los imaginarios y convivencia, que debe ser esta segunda gran temática, digamos, aparte del trabajo, que a pesar de ser la segunda gran temática, parece completamente, digamos, opacada por el tema del trabajo, que viene a ser como su retórica principal, y lo demás son como meras, como nombrarlo nada más, no hay mayor análisis al respecto. Y acompañado de que se toma como referencia la entidad nacional sobre la convivencia, se menciona de que los costarricenses y de que Costa Rica y las costarricenses son muy acogedores, son muy pura vida, son muy lindas, son muy buenas personas con las personas migrantes, en lugar de situarlos en una relación de tensión, por ejemplo. Y nuevamente las notas son descriptivas, y por ejemplo aquí pues, quisimos tocar el tema del Tico Times, que es bastante interesante porque dado la audiencia de este medio de comunicación, se centraron principalmente en lo que es la nacionalidad estadounidense, invisibilizaron las otras personas presentes en el país, y además enfatizaron en toda la retórica económica de que ellos y ellas vienen a invertir, generan trabajo y demás. Ahora bien, los silencios, que este es otro gran tema dentro del análisis crítico del discurso, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellas variables, aquellas cuestiones que los medios omiten, simplemente no toman en cuenta? Como donde el primer gran silencio es el rol de los medios de comunicación. Nosotros, a lo largo de la encuesta, me parece que teníamos como 2 o 3 preguntas que hacían referencia en un primer momento a la construcción de ese imaginario, y en un segundo momento de la fuente de esa información o de dónde construyeron esa opinión, donde los medios de comunicación son la segunda fuente de información para construir los imaginarios y las percepciones hacia las personas migrantes. Y además, al finalizar una de las preguntas finales, digamos, del instrumento como tal, preguntamos de qué era lo que decían los medios de comunicación sobre las personas migrantes, donde el resultado lo que arrojaba era que era una visión negativa, de que eran criminales y de que robaban, de que traían toda la maldad al país y demás, contrastado con una visión bastante positiva respecto a la población, digamos, que fue consultada. Este tema fue ignorado, no se tomó en cuenta, ni siquiera se mencionó.
me parece que es como en el caso de Teletica, que lo mencionan, pero lo dejan ahí sin problematizarlo, digamos, y simplemente es un tema, ni siquiera podemos decir que es secundario, simplemente es un silencio total. El otro silencio vendría a ser toda la discusión que llevamos a cabo nosotros y nosotros con respecto al contexto, donde dedicamos una gran parte a desarrollar cuáles eran las principales temáticas que había en ese momento de aplicar la encuesta, que por ejemplo calzaban cuestiones como una movilización que hubo de personas indígenas en Panamá, y de que incluso imposibilitaron el paso de personas costarricenses hacia Panamá, y eso, bueno, si lo recuerdan, fue bastante un desorden, digamos, estuvo bastante presente, por mencionar algunos de lo que sirvió de base para las personas que llegaron a responder lo que respondieron en el instrumento. Y otro gran, digamos, tema del contexto vendría a ser todo el conflicto alrededor de Isla Calero y toda la narrativa que construye no solo alrededor de la posición del gobierno nicaragüense, sino también a las personas nicaragüenses en el país y a la respuesta que da el gobierno ante la problemática. Y el otro silencio de la población que definitivamente es ignorada en todo el discurso mediático vendría a ser la población indígena panameña, que es como si no existiera, a pesar de que nosotros y nosotras sí dedicamos una buena parte en cuanto a esta población en específico. Ahora, la otra gran narrativa que tomamos en cuenta vendrían a ser los comentarios de las personas que hacen al leer la información que le dan los medios. Estos vendrían a ser como la clasificación que llevamos a cabo a la hora de analizar los comentarios que mencionaban las personas, donde ahí pueden ver, ahí por ejemplo encontramos muchos que tenían que ver con el cuerpo de las personas migrantes, de que eran sucias, de que tenían, incluso recuerdo ahorita un comentario de que tienen un diente de lata, cuestiones así que son bastante, digamos, peyorativas. El tema de los pronombres y las metáforas son algunas de las cuestiones que tomamos en cuenta a la hora de analizar. Y acá tenemos algunos de los comentarios. Voy a leer este muchacho, Miguel Pérez. No sé cómo hacen una encuesta tan ilógica, se lo preguntaron a los empresarios, porque en este país ya la mitad es puro nica y no son todos, son malas personas, pero el 90% sí, y porque les pagan más barata la hora. Safrito a CR contesta: tener razón en eso de que la poca paga a los países, y con ese piquillo estos vuelan espalda 24 horas seguidas, pero el pico, mientras más le pagues, menos trabaja, y si no les pagas, tampoco, así que opciones correrías. ¿Verdad? Esta es una de las retóricas que incluso nosotros a la hora de discutir, elaborando la ponencia, consideramos como de las más sensibles y un poco peligrosas, ¿verdad? Porque traslada todo el tema de precarización laboral hacia las personas migrantes. No hay una, digamos, no hay una responsabilidad ni una relación hacia el patrono, simplemente es una cuestión de conveniencia, pero finalmente, si hubiesen culpables de esta situación, vendrían a ser las personas migrantes quienes aceptan el trabajo, ¿verdad? Entonces hay todo un desplazamiento de la discusión, por ejemplo. Otro de los comentarios, Alejandro Hernández: sinceramente, sea el extranjero que sea, si viene a ayudar a Costa Rica, a no hacer actos ilegales, pues bienvenido sea, no ver por qué no, si viene con pensamiento de ayuda y ganas de superarse. A veces hay que entender su situación, nadie deja atrás su familia, país, solo porque sí, ¿verdad? Que incluso este es otro de los mitos, otro de las estigmatizaciones que hay alrededor de las personas migrantes, sobre todo cuando son mujeres, que deciden salir de sus países y se les tacha como malas madres, que abandonan a su familia, que los chiquitos y toda esa cuestión, ¿verdad? Banalizando, por decirlo así, toda la discusión, y a la hora de tomar la decisión como si fuese algo sencillo o antojadísimo incluso. Y también el otro tema que incluso ya lo veníamos visualizando en los resultados de la encuesta, el tema de la ambivalencia. Bueno, hay buenos y hay malos, pero si quieren venir a ayudar, que vengan, si no, no. Y que vendría de hecho a reforzar uno de los mitos alrededor de las personas migrantes en el caso nacional con respecto al seguro social.
donde vendría a ser toda esta retórica que culpa a las personas migrantes por la crisis de la caja. En ese sentido, Carla Kognuk apunta: afecta cuando inclusive estás enfermo, vas a la caja, emergencias y sostico, pagas seguros, sos de los últimos que te atienden, sos extranjero, nica, colombiano, estadounidense, cualquier otro país. Y los atienden primero, lo he visto y vivido, que si nos afecta, desde luego que sí. Se trata de realismo puro, no es xenofobia, el exceso extranjero del norte más del sur no beneficia a los ticos. Luis Bermúdez compra un seguro privado entonces y deja de vivir del gobierno. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque apunta distintas retóricas. Primero, todo el tema de la caja, ¿verdad? Como si fuera responsabilidad solamente de las personas migrantes. Y segundo, el tema de la negación, ¿verdad? Del ser de la xenofobia, simplemente es un tema de realismo puro. Y el otro tema de Carla es atribuirse, hablar en nombre de todos y las costarricenses, ¿verdad? Simplemente no nos beneficia, que esto es reiterativo a lo largo de los comentarios. Y la respuesta no termina siendo, digamos, una voz crítica, simplemente se va con toda esta retórica de que los pobres y las pobres viven del Estado y la gente es pobre porque quiere, entonces no debería de vivir del gobierno, por decirlo así. Y me parece que este ya es el último comentario. Jorge Luis Castro: los defensores de los nicas, no tengo nada en contra de ellos, pero ya hay muchos que pasa con migración. Esta gente y los precarios viven mejor que nosotros, no pagan casa, luz, agua y dicen que Nicaragua es mejor que Costa Rica. Me pregunto qué hacen aquí, ¿verdad? Que aquí ya esto fue reiterativo, digamos. De hecho, al equipo investigador en muchas ocasiones nos decía promigrantes y que no negamos, ¿verdad? Ni nos duele, pero es como esta, digamos, lo fundamentan en una noción peyorativa. E incluso uno de los comentarios, recuerdo, era de que nosotros y nosotras habíamos hecho la investigación en el Parque La Merced, el cálculo, para llegar a conclusiones positivas. Y además otra de los temas acá es, por ejemplo, el atribuir o dejar de lado toda la dimensión política, los derechos políticos que tienen las personas migrantes, en el sentido de que si vienen a Costa Rica no tienen por qué hablar de Costa Rica, si no son de aquí no tienen por qué quejarse, no pueden hablar mal del gobierno, porque entonces para eso mejor se van a Nicaragua, despojándoles digamos, de todos sus derechos políticos, y el hecho de que ellos vienen acá tienen pues todo el derecho, y además deberían de hacernos ver, digamos, todas las críticas que se pueden hacer al gobierno y a las personas costarricenses como tal. Digo, ellos no están exentos de esos derechos. Y además con el tema de los precarios, ¿verdad? Cómo espacialmente los ubicamos en zonas que tienden a ser conflictivas, urbanos marginales, que además invisibiliza toda una gran población que viene con mucho dinero, digamos, a invertir en otras zonas del país. Bien, para ya no aburrirlos, el tema de las conclusiones. Una primera vendría a ser a nivel metodológico, en caso de que ustedes quieran llevar a cabo un ejercicio parecido a primero vendría a ser el respaldo de las notas de prensa, en el sentido de que cuando nosotros en algunos casos llegamos a buscar atrás las noticias y ya no estaban, entonces es importante descargarlas y mantenerlas ahí, por ejemplo, aparte, digamos, de lo que es la red. Bueno, como les comentaba, fueron analizados 14 notas de prensa, donde la mitad abordaba todo el tema del trabajo y otro tema de la convivencia y de los imaginarios, aunque en comparación con el tema del trabajo, el tema de los imaginarios y la convivencia resulta ser insignificante. Y la base resulta ser todo este discurso mediático. La base sobre este discurso mediático vendría a ser toda la entidad nacional, que finalmente lo que viene es a enaltecer todo lo que es el costarricense y lo migrante, todo lo negativo que representa. Y todo lo que tiene que ver con el contexto y el rol de los medios son los principales, digamos así, el tema de los principales silencios. En lo que tiene que ver con el tema de los comentarios,
Estas fueron las principales temáticas que creo que lo abordamos en cada uno de los comentarios, las principales preocupaciones de las personas para emitir esos comentarios, esos posicionamientos. Vendrían a ser dinámicas de salud, atribuirles la crisis de la caja a las personas migrantes, el trabajo, todo el de la culpabilización, digamos, se les deposita a las personas migrantes por ser una hora de mano de obra, más barata, y no hay una responsabilidad, digamos, o una problematización, digamos, en cuanto al actuar de los empleadores. Y además toda esta retórica que ya es súper vieja del tema de la invasión de las personas migrantes en el país y que son un millón y de que todo no tenemos espacio ya por ellos y que ya son demasiados y demás. Y además toda la vinculación que hay de ellos y ellas con actividades fuera de la ley. Por ejemplo, también encontramos mucho sobre las ventas ambulantes y de que ya por ellos, por ejemplo, la gente en San José no puede caminar con tanta libertad porque hay mucho niño en la calle, entonces están vendiendo, y también con todo el tema del narcotráfico. Otra de las conclusiones vendría a ser todo el tema de trabajar en la cuestión de sensibilización y educación, que de hecho ahora vamos a ver una propuesta muy interesante, que espero que Mónica nos presente un toquecito, sobre la condición que presentan y todos los imaginarios y las barreras que encuentran las personas migrantes al llegar al país y que viene a vulnerabilizar todavía más la condición de ellos y de ellas. Y otra cuestión importante es que en algunos, por ejemplo, en los comentarios, varias veces salían migrantes acá, el tema, salían personas migrantes, digamos, a llamar la atención sobre su condición, pero lo interesante era que tomaban igual como algunas bases de toda esta retórica de discriminación para decir, bueno, yo no soy así, yo no robo, pero hay otra gente que sí, digamos. Y todo el tema de, la otra conclusión vendría a ser en relación a brindar todo el seguimiento a los foros y a las redes sociales sobre la construcción de estas temáticas, donde, por ejemplo, en cuanto al instituto como tal, en el programa, nosotros tratamos de darle seguimiento a las redes sociales sobre cómo este tema de los memes, por ejemplo, y cómo estos constituyen en parte la retórica xenofóbica y de criminalización de las personas migrantes. Y eso sería todo. Ahora no sé si tienen preguntas o ¿puedo proyectar esto? Pues hay que ver algún gráfico. Gracias Neri y Alidesco por esta presentación. Me acuerdo cuando se lanzó esta encuesta, creo que definitivamente se reafirma una cuestión que no es ajena para muchos de los que de alguna forma trabajamos con personas migrantes, y es cómo los medios de comunicación siguen reafirmando estereotipos, ¿verdad? Y no hay realmente un interés ni una agenda que esté interesada en romper eso, ¿verdad? No recuerdo en este momento si había en la encuesta alguna pregunta sobre personas refugiadas, me imagino que a lo mejor sí, ¿verdad? Pero que es otra de las temáticas que queda totalmente por fuera, ¿verdad? A considerar por parte de los medios de comunicación. Y cómo, bueno, me llama mucho la atención el tema del trabajo, ¿verdad? Evidentemente en el imaginario, en el discurso que podemos oír en lo cotidiano sí es un tema, pero verlo ya así reflejado y analizado me llama la atención, ¿verdad?
las personas migrantes sirven solo para eso, finalmente, ¿verdad? Y lo vemos con distintas palabras, si vienen a aportar, pues qué dicha, pero ese aporte siempre traducido a nivel económico, ¿verdad? A nivel de fuerza laboral, porque no se considera el intercambio cultural como un aporte, por ejemplo, que lo es, ¿verdad? Entonces, como todo este tema está mediado por el tema del capital, ¿verdad? Y en el tanto hay un aporte económico, sí se visibiliza a esa persona, ¿verdad? Lo cual me parece tristísimo. Pero bueno, con una de las conclusiones, ¿verdad? Tal vez para comentarles un poquito sobre lo de poder trabajar desde otros escenarios alternativos, ¿verdad? Han habido distintas experiencias, inclusive he conocido varias y conozco actualmente una por la organización en la que trabajo, de intentar acercarse a estos grupos periodísticos, ¿verdad? Para sensibilizar, y es una cuestión absolutamente difícil, es muy complejo, ¿verdad? Pero se continúa como en esa lucha. Ahora, para eso que decía de escenarios alternativos, les cuento que ha sido interesante porque con un grupo de jóvenes con los que he tenido la oportunidad de trabajar, que son migrantes, refugiados y también costarricenses, hemos hecho esfuerzos por comunicar datos reales con intervenciones públicas en la calle. Por ejemplo, para el Día Mundial de la Salud fuimos con carteles grandes con datos sobre el aporte de las personas migrantes a la caja y demás, y nos paramos afuera de los hospitales de San José, el Calderón, el San Juan de Dios, la caja, y de la caja nos iban a sacar, a echar, ¿verdad? No querían que estuviéramos ni siquiera enfrente en la calle. Y después de los otros lugares era interesante cómo las personas primero nos veían absolutamente como bichos raros, ¿verdad? Desde esta otredad yo me sentí tremendo, o sea, tremendo. Y nos acercaban a preguntarnos que por qué estábamos haciendo eso, que eran esos datos, que de dónde los habíamos sacado, y otras personas sí nos decían que qué bueno que lo estábamos haciendo, etc. Pero es interesante colocarse en esa posición, ¿verdad? Para mí como costarricense también. Es un ejercicio bastante interesante y que comunica distinto, ¿verdad? Tal vez apostar en lo inmediato a los medios de comunicación es complejo, ¿verdad? Lleva un trabajo, es un proceso que no sé cuántos años nos llevará, pero estoy convencida de que hay otras formas de comunicar, ¿verdad? Que no necesitan tampoco gran cantidad de recursos, ¿verdad? Mañana hay una movilización, aprovechando que es el Día del Trabajador. Van a estar algunos chicos y chicas también haciendo este tipo de intervenciones. Entonces, pues no, más que todo agradecerles a ustedes y motivarlos a los que están acá para que vean que hay cosas que se pueden hacer. Yo ando aquí unos volantes ahí con algunos mensajes también que pretenden comunicar desde lo que nos une como población costarricense, migrante, refugiada, etc. Y ahora al final, o ahorita en un ratito, les puedo repartir algunos para que me están viendo. Sí. Muchas gracias, Mary. Me resultó muy sugerente este trabajo que están haciendo, si se quiere, de segundo piso en términos de la recuperación de las notas de prensa, ¿verdad?, con relación a la temática. También no se agotó en la conferencia de dar los datos, sino cómo se recupera, es otra fuente de información, inclusive para ir triangulando también los resultados sobre esas visiones, percepciones que se tienen sobre la población migrante. Sugerente en relación también a
que podemos hacer en otros programas al respecto. Pero ahora, más bien, me interesaría, y usted que se incorporó relativamente reciente al instituto, ¿verdad? Y como estudiante que está trabajando eso, también de cara sobre todo a las compañeras estudiantes también. ¿Cómo está viendo esa inserción suya de una estudiante en el proceso de investigación? Me parece interesante también en ese tipo de coloquio. Y que es parte también de un aporte que sistemáticamente, o más bien, de forma muy continua, aunque quizás no tan sistemáticamente, hace el IDESPO, la formación de estudiantes. Entonces, si se puede referir a eso. Sí, respondo una vez. Dale. Es una pregunta difícil. No estaba contemplada, digamos, entre las baterías de preguntas que venía pensando. Pero yo creo que, sin embargo, yo creo que es una pregunta bonita, ¿verdad? Porque me permite decir muchas cosas y se podría convertir en una respuesta un poco catártica. Pero yo creo que, digamos, hablando del contexto de la universidad como tal, me parece que el rol de estudiantes que estén investigando es cada vez menor, en el sentido de que las mallas curriculares, por decirlo así, prestan cada vez menos atención tanto al tema de investigación o incluso al tema teórico dentro de la formación, y finalmente la formación se vuelve completamente, por decirlo así, ¿cuál es la palabra? Como mercantilizada, por decirlo así, o muy específica, muy instrumental, digamos. Entonces, por ejemplo, mi formación en Relaciones Internacionales simplemente era una cuestión, además de comercio, por decirlo así, que me parece muy interesante en esa escuela, y en la disciplina como tal, donde su naturaleza es política, el comercio viene a ser digamos, la centralidad no solo de los cursos, sino también de la retórica a la hora de hacer análisis internacional, digamos, viene a ser completamente comercial, ni siquiera profundizan para llamarle economicista, porque no es esa discusión, por decirlo así, simplemente es una cuestión comercial y por ahí de cooperación. Y por ejemplo, hay todo un desfase que incluso antier me parece que estaba discutiendo con mi tutor de tesis, que ese es uno de los retos, ¿verdad? De las personas que nos interesamos por esta rama de la universidad, digamos, esta oportunidad para investigar. Finalmente llegamos al tema de la tesis, por ejemplo, y termina siendo un monstruo incomible, porque no sabemos investigar, o al menos no de la forma formal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, dada mi eficiencia por la malla curricular, el instituto ha llegado completamente a solventar todas esas cuestiones, ¿verdad? Pero que además creo yo, y me atrevo a decir, de que lo compenso un poco en el tema de la proposición, digamos, y de también estar leyendo constantemente y escuchando a las compañeras del programa, que todos son de muchísima experiencia y ninguna baja de maestría, por ejemplo. Entonces es muy interesante aprender de ellos y ellas, y de que además, por ejemplo, en el programa de migraciones termina siendo una relación muy horizontal, para nada autocéntrica, ¿verdad? Porque también hay otros espacios donde personas estudiantes acceden y termina siendo una cuestión de lleve el café, saque fotocopias y bueno, sí, leas ese libro, pero no hay, digamos, un acompañamiento académico o investigativo, ¿verdad? Que yo creo que el programa sí me ha dado mucho sentido. De hecho, a mí nunca se me va a olvidar como cuando la otra compañera, Laura Paniagua, me dio la primera tarea densa, digamos, que yo dije, pucha, ¿y ahora? Ajá, porque uno viene acostumbrado a no hacer esas cosas, digamos, y si hace buenos trabajos de investigación y cursos, terminan siendo, y en muchos casos ni siquiera los leen los profesores, ¿verdad? Termina siendo un 10 sobre la nada.
Entonces, yo creo que en ese sentido, digamos, y yo eternamente le voy a agradecer al instituto, pues, primero por darme la oportunidad y segundo por generar un espacio así para mí, ¿verdad? Que ha sido muy abierto y ha sido con dinámicas sustantivas, que también he tenido que incorporar con algunas cuestiones más instrumentales, pero digamos, por la dinámica de la universidad, de que si no atendemos las cuestiones administrativas no sale lo otro y ahí vamos poco a poco. Y eso es algo característico, digamos, o al menos me atrevería a decir de la mayoría de los programas de investigación, ¿verdad? Porque siempre hay cuestiones ahí que hay que seguir trabajando, me parece. Y creo que es un tema, digamos, para discutir, no solo en el instituto, sino a nivel de la universidad, ¿verdad? De cuáles son esas oportunidades para los estudiantes y las estudiantes, para investigar no solo de cómo les estamos enseñando, sino si estamos abriendo oportunidades para que acceden a estos espacios, o por ejemplo, yo sé que por ejemplo el instituto, si algún estudiante necesita alguna base de datos, se le da, se le acompaña, digamos, y de hecho, por ejemplo, ahí tengo la oportunidad de compartir oficina con varias personas de distintos programas y el flujo de estudiantes es bastante recurrente y siempre hay esa anuencia a escuchar y a dar información, ¿verdad? No hay como un celo académico de no, esta es mi investigación y no la toque porque estos son mis resultados, no, sino más bien hay como una cuestión de diálogo, ¿verdad? Pero creo que a lo interno de la universidad el IDESPO termina siendo como un oasis que espero que haya más, ¿verdad? Donde sí logramos encontrar espacio a algunas personas, entonces, y ojalá muchos otros y otras estudiantes se puedan acercar, ¿verdad? Porque el diálogo intergeneracional me parece que es muy interesante y además yo no dudo y espero que mis compañeros y mis compañeras de programas, así como los otros programas, no duden de que, ¿verdad?, al menos desde mi parte, yo hago un esfuerzo por hacer aportes sustantivos, ¿verdad? De que ya que me ofrecen ese espacio y yo lo voy a sacar el mayor provecho posible, ¿verdad? Y ojalá contribuir con cuestiones de discusión académica, digamos, por decirlo así. Eso sería. Bueno, Mary, agradecerte la presentación y además ese espacio de catarsis que nos has compartido, porque yo creo que refleja mucho de los esfuerzos, ¿verdad?, que estamos haciendo en el instituto. No es fácil, digamos, ¿verdad? Hay mucho que trabajar todavía y no sé si dará tiempo de hacerlo a corto plazo, porque yo creo que eso en sí mismo, digamos, es un cambio en la forma en que se ha venido, digamos, articulando ese tipo de experiencias de los estudiantes en el instituto. Y es paradójico que sea un instituto de investigación que no tiene, digamos, una carrera, pero por las oficinas del instituto, por distintos espacios del instituto, pasan cientos de estudiantes, ¿verdad? Si hiciéramos un listado de estudiantes que en los 40 años ¿verdad?, han estado con nosotros, nos llevaríamos una sorpresa muy agradable de la cantidad de estudiantes que han pasado por el instituto y que han tenido distintas experiencias de su trabajo, digamos, de su quehacer en el instituto como asistentes, ¿verdad? Y otros que han tenido la posibilidad de aprovechar las posibilidades que el instituto les ha brindado, digamos, a través de la historia. Muchos de ellos ya son profesionales o están en otros ámbitos, digamos, de la universidad o del mercado de trabajo, el mercado laboral fuera de la universidad, ¿verdad? Y siempre tienen como referente su experiencia en el instituto, bien o mal, digamos, pero sobre todo esa parte de la experiencia de adquisición de las herramientas básicas con las cuales investigar. Yo siempre voy a recordar que mi primera relación con el instituto fue como encuestador, ¿verdad?, de un estudio sobre
prácticas, actitudes y creencias respecto a la salud sexual y salud reproductiva, ¿verdad? Que fue un trabajo que se hizo a mediados de los 90 y era una encuesta de campo y había que ir a comunidades a hacer preguntas muy complicadas sobre el tema, ¿verdad? Pero bueno, ahí salíamos, por dicha a mí me tocó una buena supervisora, ¿verdad? Que fue con la que hicimos un buen trabajo. Un par de comentarios así muy breves sobre digamos, la temática que acabas de exponer y que bueno, que tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en el programa, y yo creo que trasciende también al instituto. Una, que de lo que me queda claro, digamos, esta es la segunda vez que te escucho, ¿verdad? Y tal vez de lo que me queda claro es del tema siempre presente sobre la supuesta neutralidad de los actores, ¿verdad? O sea, aquí no hay un actor que sea neutro, ni en los medios de comunicación, ni en esta universidad, ni los investigadores somos neutros, a pesar de esa famosa frase de la neutralidad valorativa, la neutralidad axiológica, ¿verdad? Nosotros no somos neutros porque estamos atravesados por un conjunto de prácticas, como vos dijiste, tratamos de, al menos el programa trata de volcar eso desde un punto de vista más político. Lo intentamos, sé que no es fácil porque, bueno, el ámbito nuestro acá es un ámbito académico, entre comillas, ¿verdad? Pero bueno, eso es una reflexión interesante y que yo creo que de cara a este año que vamos a estar pensando mucho en el instituto y pensando desde la investigación de acción participativa, yo creo que ese es un tema que hay que, ¿verdad? Que hay que mantenerlo ahí, sobre todo el tema de la neutralidad, que me parece que es un tema importante, ¿verdad? Y el otro tema que también ha sido recurrente en el instituto, pero que, ¿verdad? Que creo que lo hemos dejado por distintos factores, digamos, pero es el trabajo con los medios de comunicación y sobre todo con los periodistas, ¿verdad? Es importante decirlo, digamos, el periodista llega hasta donde se lo permite el consejo editorial del medio. Es decir, el periodista puede preparar la nota y uno lo puede, digamos, sensibilizar y formar en los temas en que uno quiere que esté bien formado y sensibilizado. El periodista puede venir a las capacitaciones o nosotros podemos ir al colegio de periodistas a dar capacitaciones, lo hemos hecho, ¿verdad? O hemos acompañado en algún momento ese proceso, pero hay un momento en donde el periodista ya no llega más y es en la mesa editorial del medio, ¿verdad? Es decir, en el medio escrito, la nota del periodista, el periodista llega hasta cuando entrega la nota al consejo editorial, que es el que va a aprobar qué sale y qué no sale al día siguiente, ¿verdad? O en el mismo momento, porque ahora los medios ya no tienen tiempo, digamos, ¿verdad? Con esto de lo digital. O también la prensa y la radio y sobre todo la televisión, ¿verdad? El periodista puede preparar una nota sensible, etcétera, pero si llega donde el consejo editorial y el consejo editorial le dice, no, es que lo que necesitamos es que usted venda, ¿verdad? O sea, que la nota venda, y por ahí no va el tema. Pero yo creo que es un reto para nosotros como universidad y como instituto diseñar estrategias de trabajo y de acompañamiento, ¿verdad? Con los profesionales de la comunicación. Yo siempre voy a contar esta anécdota que a mí me pasó. Hace unos años funcionaba acá en el país el Observatorio de Medios de Comunicación para Población Migrante y Refugiada, y diseñamos una especie de visitas a medios para mostrarles el trabajo que nosotros hacíamos, para decirles que no éramos enemigos de los medios, sino que queríamos acompañarlos y que bueno, que ahí estábamos. Entonces me toca ir junto con otros compañeros a Diario Extra, ¿verdad? Entonces bueno, llegamos a donde el director, que ya no está, digamos, que acaba de fallecer, ¿verdad? Nos invita a un café y todo el asunto y entonces nos dice, bueno, ¿qué quieren? Y nosotros le dijimos, no, vean, lo que queremos es, bueno, presentarle el observatorio, decirle que aquí estamos, que queremos acompañar el proceso. Entonces,
para nosotros fue muy evidente que topamos con cerca cuando nos dice, bueno, díganme un ejemplo de un titular que quisieran que el diario Extra escribiera según el enfoque de ustedes, ¿verdad? Entonces ya ahí le preparamos uno que tenía que ver con el uso de la palabra ilegal en un titular, ¿verdad? No queremos que salga la palabra ilegal, queremos que salga la palabra persona con problemas migratorios, administrativos, ¿verdad? Tal y tal cosa. Y él nos dice, no, eso es imposible. ¿Por qué? Porque eso no vende. Yo necesito que el diario Extra salga mañana diciendo, ilegal fue encontrado en la frontera entre Costa Rica y persona ilegal, tal y tal. Entonces, bueno, salimos de ahí con una frustración muy grande, digamos, porque nos dimos cuenta que ya hay un nivel del enfoque del medio, pero sobre todo del enfoque de las personas que están en cierto nivel de los medios que ya ahí yo creo que es imposible llegar. Usted le puede llegar al periodista y lo puede acompañar en procesos, pero el periodista al dueño, a los dueños o a quienes controlan los medios, hay diferencias, ¿verdad? Entonces, pero eso es un reto para nosotros como universidad y como instituto, ver cómo seguimos acompañando esos procesos, ¿verdad? Y bueno, de nuevo agradecerte la presentación. Yo creo que el tema que mencionan es muy importante, ¿verdad? Igual yo creo que también en este contexto tenemos que cuestionarnos también la línea editorial, ¿verdad? Porque hace unos meses nos pasó como otra encuesta, la de comprar políticos, sobre la participación política de jóvenes, donde de hecho el periodista de CR Hoy, me parece, ¿verdad, Lau? Era el mismo que escribió la nota para esta encuesta. Volvió a cometer errores en la forma de escribir. Y no estoy diciendo desde la línea editorial, sino que cometió errores explícitos en la forma en la que escribe palabras. Fue algo terrible. Por ejemplo, en vez de decir en esta nota de comprar político, la población encuestada refiriéndose a un tema de juventud, digo la población enfiestada. Ay, por Dios. O sea, hay toda una relación directa, entonces la gente va a decir jóvenes fiesta, ¿verdad? Directamente. Sí, ¿verdad? Y que por ejemplo la respuesta de él fue un dedazo del iPhone, ¿verdad? Sí, o sea, pedimos corrección al dato y él nos contesta, disculpen, es que mientras estaba en la conferencia yo estaba escribiendo en el iPhone la nota de prensa y fue un error. Pero no es para hacer la corrección en realidad, a pesar de que se le recalca el error que hay en esa nota y en otras, nunca hace la corrección. Sí, ¿verdad? Entonces, dado ese caso, ¿verdad?, que nos pasó hace unos meses, yo creo que el tema de las líneas editoriales sigue siendo, digamos, hay que tomar en tela de juicio, ¿verdad? Aunque yo sí creo que al menos en el sentido político las líneas editoriales sí son bastante claras de medios de comunicación, por ejemplo La Nación, y sobre todo el otro tema, gran tema, digamos, y que de hecho contextualmente se está discutiendo es todo el tema político, el rol de la información, ¿verdad?, que se emite, que principalmente yo creo que la discusión está en la medida de que la información se convierte finalmente en una mercancía, es una mercancía. Entonces el hecho de que la información vende y todo, finalmente tenemos que cuestionarnos el lugar de dónde procede esa información, ¿verdad? ¿Quién es el que la emite, quién la produce y demás, con cuáles fines? Aunque también esa, digamos, discusión puede ser problemática, ¿verdad? En cuanto a las élites en este país, de que considero que incluso a la universidad y en general a todos nos falta muchísimo para llegar a conocerlas y a conocerlos. Nos llama más a la reflexión, ¿verdad? Y ahorita está todo el tema de discusión de la ley sobre medios, ¿verdad? De que incluso al interno del programa discutíamos, ¿verdad?, de que al hablar de todo el tema de la libertad de expresión, finalmente pareciera que los principales detentores son los medios de comunicación, ¿verdad? Ni siquiera somos nosotros como personas, porque nos pueden enjuiciar. Laura Chinchilla lo intentó con el buleo que se le hacía en Facebook, por ejemplo. Entonces es un tema que problematizar, ¿verdad? Pero
sí creo que digamos que esto más bien, esto vendría a ser un ejemplo más a lo poquito que hay, porque hay bastante poco, sobre el rol de los medios y cómo estos construyen, ¿verdad?, subjetividades y construyen discursos políticos y demás, y finalmente son cualquier cosa menos un discurso público, ¿verdad?, sino discursos que provienen de sectores económicamente muy poderosos, por ejemplo, y que en Centroamérica cuentan con la particularidad de ser bastante poderosos, incluso, y de ser bastante concentrados, por ejemplo. No sé si hay alguna pregunta.